Saludos amigos. Bueno, hacemos un vídeo complementario al anterior, puesto que ha habido nuevas noticias en torno a la cuestión del estrecho de Hormuz y bueno, toda esta confrontación. Parece ser que los iraníes han pedido a los buques que estaban anclados en una zona de Emiratos Árabes Unidos a que se muevan a la zona de Dubái. Esto es bastante extraño. También se ha reportado una intervención sobre un buque que pretendidamente quería colarse sin el control de la Guardia Revolucionaria iraní. Y hay algunos, como Middle East Spectator, que están especulando que quizá lo que esté pasando aquí es que se esté preparando algún tipo de operación, puesto que en IRIB, en la televisión iraní, justo ahora han dicho que Emiratos Árabes Unidos ha participado en los bombardeos sobre Irán, cosa que ya se sabía, pero bueno, justo que ahora lo estén sacando, bueno, pues podría estar indicando algo. El caso es que los 14 puntos que los iraníes habían enviado a los estadounidenses parece ser que han recibido una respuesta, una misteriosa respuesta, pero las declaraciones de Donald Trump, bueno, pues dan a entender que no va a haber ningún tipo de entendimiento. Además, Donald Trump se le ha dado hoy por hacer una geografía de Netanyahu otra vez. Ha dicho, bueno, lo maravilloso que es después de él mismo, claro, por supuesto, ¿no? Él es el más maravilloso de todos los universos, pero después de él Netanyahu sería el siguiente más maravilloso de todos los universos. Y bueno, pues que ha vuelto a insistir en que no debe juzgarse a Netanyahu. Esto nos lleva a las consideraciones que no se suelen abordar y en ese sentido, bueno, vamos a comentar también lo que se ha estado hablando en el foro de debates del canal, puesto que, bueno, es llamativo y no está de más hacer algunas precisiones. Con Donald Trump tenemos claramente la figura, ya lo hemos dicho varias veces, de lo que sería el anticristo en lenguaje religioso. Es decir, es un tipo que se presenta como siendo el líder del mundo, porque lo dice él y ya está, y que se arroga a sí mismo su propia ley. Entonces, por eso, ¿no? Él dice, pero ¿cómo le van a juzgar a Netanyahu si es súper guay, que lo digo yo? Entonces, ¿esto qué es lo que significa realmente? Bueno, esto es la traducción de un largo proceso histórico, un largo proceso según el cual, digamos que la noción de autoridad no procede de otra cosa más que de la percepción, dentro de lo que es el relativismo en general, no solo el relativismo moral, la percepción de que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y entonces, pues digamos que aquel que ha sido bendecido con el liderazgo del universo todo, pues va a tener más verdad que cualquier otro, ¿no? O como mínimo no puede tener menos. Entonces, él se arroga a sí mismo su propia verdad y el poder que tiene para, digamos, pues hacer valer esa verdad, pues también es plenamente legítimo, entonces básicamente puede hacer lo que le dé la gana y punto, ya está. No hay más que hablar al respecto, ¿no? Y claro, en ese sentido pues llegan los análisis debido a que más y que menos las personas pues obviamente están preocupadas acerca de, bueno, cómo podría presentarse en lo sucesivo la situación, ¿no? A nivel pues sociopolítico, digámoslo así. A ver, lo que se hablaba concretamente en el foro de debates es acerca de que, bueno, si realmente se puede hacer algo y cómo habría que hacer ese algo. Entonces, uno de los contertulios, vamos a decirlo así, decía que hay que hacer algo pues más concreto, ¿no? Más en esos términos sociopolíticos y de cultura política que ya no existen en Occidente. Este es el primer punto quizá importante que habría que destacar. Todavía seguimos trabajando en una mentalidad que no tiene arreglo con la realidad que hay ahí fuera. Entonces, ha sido transformado el ámbito de la cultura política occidental. Ya no estamos en aquel cliché de democracia liberal en el cual pues prevalecían ciertos conceptos, que si el Estado de Derecho, que si la división de poderes, que si la democracia, los líderes elegidos por elecciones por mayoría, ¿no? Lo típico, la famosa mayoría y todo este tipo de consideraciones. Bueno, ya no hay nada de eso realmente. Es decir, lo que tenemos es una parodia de eso, pero no tenemos eso ya en realidad. A ver, acaba de salir los niveles de popularidad con respecto, por ejemplo, a un canciller como el canciller alemán Merz, y son deplorables. Llevamos tiempo viendo la popularidad lamentable de un personaje como Macron o Starmer o cualquiera de estos liderzuelos, ¿no? Ya por eso lo designamos así, liderzuelos, porque bueno, uno no sabe realmente, dentro de lo que es esos parámetros de cultura política, tal y como la conocíamos,
qué es lo que realmente lidera a esta gente. Entonces se ha producido una gran transformación y digamos que nos hemos perdido en ese sentido el indicador. Es decir, es como que nadie nos ha avisado, ¿no? Ahora estamos ya en otra película totalmente diferente y ya nadie nos ha avisado. Y decimos lo de película porque precisamente en el vídeo anterior hablábamos un poco de la cuestión de la cultura popular, el cine en particular, y bueno, pues esto viene totalmente al caso, ¿no? Vamos a ver. Tenemos una noción de cómo funcionan las cosas que se reduce a un cliché cinematográfico. Partíamos de esa democracia liberal con esas características y ahora ¿en qué nos encontramos exactamente? Pues no se sabe muy bien. No se sabe muy bien en qué nos encontramos exactamente. Entonces, a la hora de considerar qué hacer, en realidad lo que tendría que imponerse a nuestro juicio tendría que ser ver los fundamentos de la propia persona. Es decir, ya no hablar en términos de cultura política, sino más bien de cultura individual. Es decir, lo que antiguamente se llamaba básicamente espiritualidad o bueno, consideraciones de índole metafísica, si lo prefieren así. ¿Qué somos como seres humanos a estas alturas? Y en ese sentido, ¿qué es lo que cabe esperar? Esas serían las primeras preguntas que cabría hacer. Entonces, si esto lo tuviésemos claro, entonces sí que entraríamos ya en lo que nosotros aquí llamamos organizarse aparte, porque el organizarse aparte dentro de estas presentes circunstancias tendría que pasar por, precisamente, un individuo, pero no un individuo como, bueno, pues una acumulación, ¿no?, de diferentes productos en serie, fabricados en serie, indiscernibles unos de otros, sino un individuo persona que se arroga para sí mismo la soberanía y en ese sentido es libre. Y se dan cuenta, ¿no? Es decir, esto se parece mucho al juego que está haciendo Donald Trump. Donald Trump se arroga para sí mismo sus propias leyes, sus propias consideraciones, su propia verdad. Y nosotros lo que decimos no es eso, sino que es exactamente lo contrario de eso. Es verlo justo al revés de cómo realmente se nos está presentando y, bueno, esta tiranía monstruosa con todo su caos y todas sus características realmente se está presentando del revés. Tendríamos que ponerlo del derecho y para poder ponerlo del derecho ahí ya sí que entramos de lleno en consideraciones que solo pueden ser metafísicas. Es decir, ¿qué es lo que realmente somos? ¿Qué es lo que realmente somos como seres humanos, como personas? ¿Qué somos realmente? Digamos, ¿qué es lo que nos identifica? Fíjense qué palabra, ¿no? ¿Qué es lo que nos identifica? Porque dentro del mundo actual, dentro de la situación, porque ya ni siquiera se le podría llamar cultura política, la falta de cultura política actual, si lo pensamos, nos identificamos precisamente en los clichés de la cultura popular. Esto es curioso, ¿no? ¿Cómo nos identificamos? Nos identificamos según los clichés que nos han sido inculcados de este tipo o de aquel tipo en aquella película, en aquella serie, en la música o lo que sea. Estas son las consideraciones que son necesarias hacer si es que realmente queremos debatir con seriedad acerca de cómo sería una forma eficaz, coherente, real, no de reaccionar ante el orden establecido, no se trata de eso. Así lo único que van a hacer es presentarnos como delincuentes, sino de simplemente exigir un mínimo de dignidad humana. Tan simple como eso. Simplemente exigir un mínimo de dignidad humana se ha convertido, bueno, pues en lo más revolucionario imaginable a estas alturas. Y entonces ahí es donde entran los personajes como Donald Trump y, bueno, los diferentes líderes de los diferentes países de Occidente, especialmente de Occidente, ¿no? Porque claramente en Occidente es donde se concentra todo esto. Entonces, todo ello dentro del contexto de lo dicho. El estrecho de Hormuz sigue sin abrirse. El asunto sigue sin solucionarse. A Estados Unidos le conviene porque así puede estrangular a China. Como le conviene para estrangular a China, que se fastidien los demás. Además, los tienen controlados precisamente en lo que estamos tratando de explicar aquí, en la falta de cultura política. Por ejemplo, en Europa no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque no hay nada a lo que atenerse. ¿A qué cultura política se puede atener un europeo para reaccionar ante la situación actual? No existe. Lo único que tenemos son clichés cinematográficos, bueno, o novelescos o lo que sea. Esta es la auténtica historia. Entonces, dentro de este contexto nosotros decimos,
Bueno, tendríamos que organizarnos aparte. Y tendríamos que hacerlo sobre una base metafísica. Es decir, sobre la idea de la dignidad humana como estando conectada a la fuente misma de la realidad, de las cosas. Esto debería ser el ABC. Debería comprenderse instantáneamente, por así decir. Sin embargo, cuesta horrores, ¿no? Siquiera plantearlo. Bueno, pues estos son el tipo de consideraciones que a nuestro juicio configuran la única posibilidad de salir de este lío. Tenemos este conflicto, Estados Unidos le conviene mantener la situación para estrangular a China, al hacerlo lleva al desastre a todo el mundo, particularmente a Occidente, desde luego, al menos insistimos, aquello en lo que estábamos habituados a identificar lo que era Occidente, ¿no? ¿No? Pues ese estado de bienestar en Europa, ¿verdad? Toda esa opulencia, todo eso. Todo esto se termina. Entonces, la única forma de reaccionar sería comprender realmente qué es lo que está pasando. Es lo que tratamos de hacer en este canal y, bueno, con este libro que estamos presentando. Y, bueno, siempre tratamos de llamar la atención sobre el libro, puesto que se ha demostrado que, bueno, pues es una de las herramientas esenciales para comprender todo este tremendo lío en el que estamos metidos. Entonces, sobre esa base, ¿qué es lo que cabe esperar ahora? La única alternativa sería precisamente reaccionar antes de que el colapso energético establezca las bases para, con mucha facilidad, y pensemos en la enfermedad misteriosa, establecer una tiranía social. O sea, si ya ocurrió lo que ocurrió con la enfermedad misteriosa, imagínense lo que va a ocurrir cuando el colapso energético golpee con toda dureza. Entonces, ¿eso cómo se va a traducir en términos políticos? Y ahí es donde está, a nuestro juicio, la alarma acerca de la figura de Donald Trump. De momento es simplemente un payaso. Pero ¿y cuando ocurra esto? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a representar? Y además, no es solo Donald Trump, sino quienes están detrás. Ya hemos estado hablando aquí ampliamente de Palantir y todos estos liderzuelos también, ¿no? Liderzuelos, pero, bueno, del dinero, ¿no? De lo que se mueve detrás de la política o la pseudopolítica a la que estamos sometidos. Entonces, estas son las consideraciones que a nuestro juicio deberían imponerse a la hora de valorar todas estas cuestiones. El organizarse aparte no puede venir bajo los parámetros viejos. Además es que les da la risa a los que gestionan todo esto, ¿no? Precisamente a Palantir y toda la planificación que tienen, ¿no? Toda la idea que tienen de control social, bueno, pues se mueren de risa si seguimos utilizando los mismos parámetros de pues, los años 80 o 90. Obviamente todo esto ya no sirve. Entonces, lo de verdad revolucionario sería volver al origen, volver a las consideraciones, insistimos, donde se asentó siempre la dignidad humana. Y ya a partir de ahí, pues, ir viendo qué es lo que podría hacerse. Pero obviamente esto tendría que ser organizándose aparte, puesto que ustedes dirán cómo se supone que se iba a hacer esto dentro del actual sistema o de la falta de sistema, porque, es lo dicho, desde que hemos entrado en gestión del caos este año, uno se pregunta, pero ¿realmente está habiendo ya un sistema? ¿O es ya un asistema que lo que busca es precisamente gestionar el caos, optimizar la situación de caos para establecer ya después, digamos que el colmo de todos los sistemas totalitarios y opresivos? Entonces, organizarse aparte y hacerlo sobre unos parámetros que, digamos que nos blinden ante la más que previsible eventualidad de que se establezcan los mismos mecanismos de control que ya conocíamos, pero a la enésima potencia. Es decir, dentro de ese ámbito cerrado, digital, tecnológico, gestionado por inteligencia artificial y además, pues lo dicho, ¿no? Totalmente desprovisto de las pocas cosas que quedaban que nos permitían, digamos, refugiarnos a nivel de Estado de Derecho, división de poderes y todas estas consideraciones que, insistimos, ahora vuelan. Todo esto se está esfumando y ni siquiera nos da tiempo a comentarlo, ¿no? En diferentes ámbitos tenemos diferentes líderes que están funcionando ya totalmente fuera de los parámetros habituales y que están ya dentro de lo que es la tecnocracia. Ese imperio que se va reconfigurando a toda velocidad, que no nos da tiempo ni a asimilarlo, pero que ya va tomando el control de todos los diferentes aspectos. Y todo ello mientras estamos en medio de una guerra. Y todo ello mientras estamos a la espera del golpe, el golpe brutal de esta crisis de suministro energético, forzado, totalmente forzado,
y que además se quiere mantener en el tiempo. Vamos a estar atentos a las últimas noticias, a ver qué es lo que nos cuentan, pero estos movimientos por parte de los iraníes, los movimientos también en Washington, etcétera, pues lo que hacen presagiar es que pareciera que se está preparando todo para que nada cambie, es decir, que el cierre del estrecho de Hormuz continúe, hacerlo verosímil. Tengan en cuenta que mañana, como todos los lunes, abre el casino y hay que montar algo, ¿no? Hay que hacer algún tipo de show para hacer esta ficción, esta absoluta ficción contable de que todo va estupendamente bien. No, pero si los bolsos van para arriba, hombre, pero si el petróleo no está tan caro, si no pasa nada. Seguir manteniendo esta ficción y, bueno, pues seguir también al mismo tiempo con el proceso de todo esto que estábamos explicando. Bueno, no insistimos más, eran simplemente unos apuntes que queríamos aportar para ayudar en esa labor de la clarificación de todas estas cuestiones de la máxima importancia. Así que ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Nos vemos en la próxima. Estaremos atentos a todo esto, a ver con qué nos salen ahora y a ver en qué se queda todo esto. Nos vemos. Venga, pasen buena noche.